Bien, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Me confirma por favor si se escucha bien el audio? Hola, buenas noches. Sí, sí se puede escuchar y se puede ver muy bien. Muy bien, excelente. Vamos a ir dando inicio a esta que es la sesión de tutoría número 6. Ya esta es la última reunión virtual que tendríamos para esta asignatura. Ya prácticamente estamos en la recta final de las actividades de la asignatura de matemática para computación en este ciclo 1 y pues vamos a revisar tal vez por ahí parte de los contenidos con relación a la última unidad que estamos trabajando, que en este caso la unidad número 6, y vamos a trabajar por ahí algunos ejercicios prácticos para que podamos ver la aplicación de algunos conceptos que se han estado manejando. Entonces, en esta unidad número 6, pues se profundiza un poco la parte de el trabajo de dígrafos o de grafos dirigidos, y pues en esta ocasión vamos a profundizar un poco más sobre ellos y poder establecer otro tipo de conceptos, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar, pues comentarles que por ahí en el grupo de WhatsApp estábamos organizando las últimas actividades evaluadas que tenemos, ¿verdad? Entonces, sería la última autoevaluación, las tareas 3 y 4, que son las que están pendientes todavía, y la evaluación de examen parcial, ¿verdad? Entonces, todavía estamos pendientes de confirmar por ahí algunas fechas para que pues tomen nota de las fechas en las que se van a realizar. Ya con estas actividades se culminarían las actividades del ciclo y estaríamos pendientes nada más con confirmarles las evaluaciones. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a las actividades que tenemos pendientes. Sí, yo tengo una pregunta. Es con respecto a la autoevaluación. Como estaba mencionando lo de Alejandro, ¿verdad? Mañana haremos la autoevaluación. ¿O no? Deberían esperar que me confirmen. La autoevaluación sí estaría definitivamente para el día de mañana. Entonces, la fecha que se está todavía en movimiento es la fecha del examen parcial, ¿verdad? Que como les comentaba, pues algunos estudiantes decían que estaba muy pronto, ¿verdad? Entonces no había suficiente tiempo para revisar todos los contenidos, y debido a eso, pues por parte de la coordinación se ha estado tratando de proponer alguna solución. Entonces, yo les comentaba por ahí en el grupo sobre la primera opción, que era cambiarlo para el día lunes. Entonces, todavía estoy por confirmarles porque pues la decisión se va a tomar con base en la opinión de la mayoría de estudiantes. Entonces, todavía está en discusión la propuesta. Igualmente, yo ya hice llegar, ¿verdad?, a coordinación lo que me comentaban ustedes, en el sentido de que sale, bueno, por lo menos para este grupo, pues están de acuerdo más con la primera propuesta, ¿verdad? Que sería de hacer el parcial ya este lunes, y pues tener ya tiempo para las otras actividades que nos quedan, que son las tareas, ¿verdad? Entonces, eh, igualmente hay que estar pendientes de la decisión que se tome, y con respecto a la autoevaluación, esa sí sería el día de mañana. Entonces, se va a estar notificando la hora en la que va a estar disponible para que ustedes la puedan realizar. Creería yo pues que se les va a estar habilitando por la mañana para que se pueda realizar en el tiempo establecido. Entonces, con respecto a esa actividad, si ya está plasmada, entonces solo hay que esperar la confirmación de la fecha del parcial.
Y pues yo esperaría que ya el día de mañana, más tardar, ya se les confirme, ¿verdad? La fecha en la que se va a realizar el parcial bueno, ya quedar, ¿verdad? Con el tiempo y puedan repasar un poco los contenidos, ¿verdad? Entonces, en este día, esta que es la tutoría número 6, se estaría trabajando un poco del contenido de la unidad número 6, que ya vamos a trabajar sobre estructuras en conjunto sobre los que se establecen relaciones de orden parcial, ¿sí? Como ya lo comentábamos por ahí en la sesión de tutoría de repaso, comentábamos algunos conceptos por ahí sobre la base de los que se va a estar definiendo otros conceptos. Entonces, en esta ocasión vamos a revisar un par de ejercicios que, pues, en cualquier momento, si ustedes ya los empezaron a trabajar, bueno, en cuanto a las tareas, creo que por ahí va encaminado algún par de ejercicios en la aplicación de estos conceptos. Y pues en esta ocasión vamos a tratar de avanzar en la explicación del funcionamiento de estos conceptos. Entonces les tengo por ahí la presentación que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Nos vamos a enfocar un poco en el desarrollo de ejercicios y si hay alguna duda pues pueden consultarlo en cualquier momento. Yo estaré pendiente de responderles. Muy bien. En esta unidad número 6, pues estamos trabajando las relaciones y estructuras de orden. Entonces, ya comentábamos la definición de una estructura de orden sobre los conjuntos sobre los que se está trabajando. Entonces, a partir de estas relaciones, podemos nosotros definir funciones que nos representen o tengan las características de una relación de orden. En este caso, simplificamos más un poco en trabajar con relaciones de orden parcial. Entonces, al hacer ciertas modificaciones o cumplir otras propiedades, pues se convierte en una relación de orden total. Pero en esta ocasión trabajamos sobre estructuras de orden parcial. Entonces, la finalidad en esta unidad pues es, de manera inicial, pues comprender el concepto de conjunto parcialmente ordenado. Ya vamos a comentar por ahí la definición, así de manera rápida, porque ya lo trabajábamos en la tutoría de repaso. Vamos a comentar algunos elementos y propiedades de estos conjuntos parcialmente ordenados, así se les llama cuando cumplen de que la relación de orden sobre él es una relación de orden parcial. También conocer el concepto de qué es una retícula y sus propiedades. También trabajar por ahí algunos conceptos de álgebras booleanas y funciones booleanas que en este punto ya se estaría aplicando un poco la parte de lógica proposicional o de las operaciones lógicas que veíamos en la unidad número 1. ¿Sí? Es decir, aquí vamos a ver un poco reflejado los conceptos de tablas de verdad que trabajábamos al principio. Entonces, en la parte del desarrollo de funciones booleanas. Estas funciones booleanas pues, pueden ser representados como polinomios booleanos, que es sobre los que vamos a estar trabajando en un par de ejercicios al final. Por acá tenemos los contenidos de la unidad y vamos a pasar directamente a recordar la definición de un conjunto. Conjunto en este caso, un conjunto ordenado. En este caso, un conjunto ordenado va a ser un par ordenado que va a contener un conjunto A y una relación R definida sobre el conjunto A, de modo que exista una relación de orden definida sobre el conjunto A. ¿Sí? Y esta relación de orden nosotros la vamos a poder establecer a partir de las propiedades de las relaciones, ¿verdad? Que ya veíamos en la unidad anterior algunas de las propiedades. Para una relación de orden parcial,
pues es otra definición. ¿Sí? En este caso, para una relación de orden parcial, vamos a tener sobre un conjunto A una relación R establecida sobre ese conjunto y va a ser de orden parcial si esta relación cumple tres propiedades. ¿Sí? En este caso sería la propiedad reflexiva, la antisimétrica y la transitiva. ¿Sí? Y aquí tendríamos ya entonces definido un conjunto parcialmente ordenado. También podemos tener definido el dual, ¿sí?, de un orden parcial denotado con R a la menos 1, que también es un orden parcial. ¿Sí? Es decir, que esta relación también cumple con la propiedad reflexiva, antisimétrica y transitiva. De manera general, podemos nosotros encontrar la notación de un conjunto parcialmente ordenado de estas tres maneras que les he marcado por acá, como un par ordenado, donde se refleja el conjunto y la relación, o también un par ordenado donde se refleja el conjunto y una relación menor o igual. ¿Sí? Este símbolo menor o igual, ¿sí?, se utiliza porque generalmente se van a estar trabajando con, sobre conjuntos numéricos donde se pueden reflejar las propiedades, ¿verdad? O simplemente con la letra A, ¿verdad? Siempre se va a entender que es un conjunto parcialmente ordenado. El primer ejercicio que vamos a trabajar en esta ocasión es definido el conjunto A como el conjunto de los números enteros y la relación R, ¿sí?, es tal que A y B están relacionados si y solo si B cuadrado divide a A. ¿Sí? Esa es la relación de orden establecido. Ahora, la idea es determinar si este conjunto con la relación así definida conforman un conjunto parcialmente ordenado. ¿Sí? Ahora, como ya sabemos, por definición, tendríamos que comprobar que se cumplen las tres propiedades, ¿verdad?, que son la propiedad antisimétrica, la transitiva y la reflexiva. ¿Sí? Entonces, hay diferentes maneras de hacer esta comprobación. ¿Sí? Podemos inicialmente encontrar los elementos de la relación y verificar si cumplen todas estas propiedades. Entonces, si encontramos una propiedad que no se cumple, ya definitivamente no sería una relación de orden parcial, no sería un conjunto parcialmente ordenado. ¿Sí? Entonces, la primera propiedad, vamos a evaluar inicialmente la transitividad, ¿verdad? Entonces, así de manera conveniente lo vamos a hacer así más rápidamente para comprobar que la propiedad transitiva no se cumple. En este caso, no se cumple porque si nosotros queremos, en este caso, en el conjunto de los números enteros, vamos a tener que si tomamos un elemento A, ¿sí?, en los enteros, no puede existir esta relación, ¿sí? No puede existir, por lo tanto, esa propiedad no se cumple. Y debido a eso, pues, no se cumple esta propiedad. Por lo tanto, al no cumplir esta propiedad, entonces no tendríamos un conjunto parcialmente ordenado definitivamente. Entonces, al probar por lo menos una propiedad que no se cumple, ya no es necesario comprobar las otras, porque probablemente si hubiéramos iniciado probando la propiedad reflexiva, ¿sí?, pudiéramos haber tenido que se cumple, ¿verdad? Entonces, o si hubiéramos querido probar la propiedad antisimétrica, probablemente se hubiera cumplido, pero al final llegaríamos a que una de las tres no se cumple y por lo tanto no se conforma un conjunto parcialmente ordenado. ¿Sí?
El siguiente concepto que vamos a trabajar es el concepto de diagramas de Hasse. Esto va encaminado a la aplicación un poco de lo que ya veíamos de la teoría de grafos, ¿sí? Que dado un conjunto y una relación, podemos nosotros dibujar un grafo a partir de los elementos de la relación, ¿verdad? Que serían los vértices, ¿sí? Entonces, a partir de estos elementos se dibujan unas ciertas aristas y vértices que se van a ir uniendo dependiendo de si la relación existe o no, ¿verdad? Entre los elementos del conjunto. Entonces, los diagramas de Hasse, ¿sí? Los vamos a obtener a partir de estos dígrafos, ¿sí? Entonces, trabajando sobre los dígrafos, vamos a obtener estos diagramas de Hasse, que son una forma simplificada. Esta forma simplificada nos van a servir para poder analizar otros elementos de la relación sobre el conjunto. Entonces, estos diagramas de Hasse, lo que vamos a hacer es, a partir del dígrafo, nosotros vamos a, el primer paso sería borrar todos los bucles, que es prácticamente los elementos que cumplen la relación de la propiedad reflexiva, ¿verdad? De que un elemento esté relacionado con sí mismo. Y en el segundo paso se borrarían también las aristas que estén implicadas por la propiedad transitiva, ¿sí? Es decir, las aristas directas para las que existe otra trayectoria que las une, ¿verdad? Que une los dos vértices en relación. Luego, el tercer paso sería dibujar estas aristas todas apuntando hacia arriba, ¿sí? Y se omitirían las flechas, ¿verdad? Pero se entenderá que en un diagrama de Hasse todas las aristas que estén dibujadas están apuntando hacia arriba. Y finalmente, pues, en vez de escribir los vértices en círculos, pues se escribiría un punto y se colocaría el nombre del vértice, ¿no? Esa no es mayor modificación. Veamos cómo se aplicaría ya definitivamente esta noción, ¿sí? Vamos a dibujar en el ejercicio número 2 el diagrama de Hasse para un conjunto parcialmente ordenado con la relación ya establecida por enumeración, ¿verdad? Aquí se establecen ya todos los elementos de la relación, ¿sí? A partir de estos elementos de la relación podemos construir el dígrafo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, construimos el dígrafo, ¿sí? A partir de los elementos de la relación y vamos a definir el dígrafo como sigue. Lo podemos ver en esta figura, ¿sí? Recordando que, ¿verdad? Por ejemplo, el primer par ordenado, A, sería un bucle que en este caso lo está representando de esta manera. El par ordenado B, A sería una flecha que va de el vértice B al vértice A, ¿sí? El C, A sería también, iría del vértice C al vértice A, sería esta, y así sucesivamente se van construyendo todas las aristas sobre las que existe la relación. Entonces, así se construye el dígrafo. Ahora, sobre este dígrafo vamos a ir eliminando los elementos que ya se mencionaban en la solución y vamos a encontrar el diagrama de Hasse. Entonces, esos elementos serían los siguientes. Bueno, el primer paso es borrar todos los bucles, ¿verdad? Entonces, todos los bucles están, en este caso, en relación al cumplimiento de la propiedad transitiva, ¿verdad? O sea, los elementos que están relacionados consigo mismos. Por ejemplo, si los distingo de los elementos de la relación, pues serían el par ordenado A, ¿sí?
el B, B, el C, C, el D, D. Todos estos que son bucles se eliminarían, ¿verdad? Y el E, ¿sí? Ahora, en el dígrafo, yo voy a tener que eliminar todas esas aristas que representan bucles, ¿verdad? Serían, en este caso, voy a ir marcando esta que la voy a quitar, ¿sí? Todas estas se tendrían que quitar, todos los bucles. El segundo paso es quitar todas las aristas en relación a la propiedad transitiva, ¿sí? ¿Cuáles serían estas aristas? Por ejemplo, puedo tomar la arista que va del vértice D al vértice A, ¿sí? Entonces, esta arista que va del vértice D al vértice A, yo la puedo eliminar porque existe otra trayectoria que puede ir del vértice D al vértice A. En este caso, esa otra trayectoria sería la trayectoria que va del vértice D al vértice E y luego del vértice E al vértice A. ¿Sí? Y ya con esa trayectoria yo puedo establecer la relación entre los vértices D y A. ¿Sí? Estoy hablando de estos dos vértices, ¿no? Y de esta trayectoria. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es eliminar la arista directa, ¿verdad? Entonces, la trayectoria se va a mantener. La trayectoria se va a mantener. Voy a borrar. Y voy a eliminar nada más la arista directa, ¿verdad? Porque ya sé que por la propiedad transitiva, ¿sí? Existe una trayectoria que une también esos vértices de ella, ¿sí? De igual manera, voy a ir buscando todas las trayectorias que vayan de la propiedad transitiva. Como por ejemplo, si tomo el vértice C y el vértice A, ¿sí? Hay una arista que va directamente del vértice C al vértice A. Pero también hay otra trayectoria, ¿verdad? ¿Sí? Partiendo de C y yendo a B y luego de B a A. ¿Sí? ¿Cómo sé que estos elementos representan prácticamente el mismo recorrido a partir de la propiedad transitiva? Yo puedo eliminar la arista directa, que en este caso la arista directa sería esta que está por acá, la curva, ¿verdad? Esta, ¿sí? Ahí voy marcando todas las aristas que se van a ir eliminando, ¿sí? Y pues ya cuando he eliminado todas esas aristas, ¿sí? Según el paso a paso, yo voy a empezar a reescribir el dígrafo, ¿sí? Con las orientaciones que ya veíamos anteriormente. Voy a tener siempre que las aristas las voy a dibujar siempre en sentido buscando hacia arriba, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si nos fijamos, ya solo han quedado las aristas siguientes. Las voy a marcar. ¿Sí? Han quedado nada más esta arista, esta otra y esta. ¿Sí? Entonces, voy a reescribir nuevamente el dígrafo y pues vemos que en este caso ya las aristas, ¿sí? Podemos ver que están todas dirigidas hacia arriba, entonces no nos cambiaría mucho la forma del dígrafo, simplemente tendríamos que dibujar nuevamente el diagrama, ya eliminando las flechas, ¿verdad? Que sería la última parte. El resultado de esa eliminación lo tenemos por acá, ¿sí? Entonces, en esto se convierte el diagrama de Hasse, ¿sí? Este que tenemos por acá. Ahora, veamos todas las trayectorias que veíamos se habían mantenido, ¿verdad? Que sería la que va de C a B, ¿sí?
es esta. La otra arista que se mantenía era la que va de B a A, ¿sí? Que sería esta por acá. La arista también que va de D a B, ¿sí? Lo voy a marcar por acá. La arista que va de D a E y la arista que va de E a A, ¿verdad? Entonces esas son todas las aristas que se mantuvieron. Y veamos que ya tomó otra forma el dígrafo. Entonces así se construye un diagrama de Hasse a partir de un dígrafo. Este dígrafo pues es fácilmente representado porque ya tenemos los elementos de la relación ya establecidos, ¿verdad? Probablemente haya ocasiones en las que sea necesario sacar primero los elementos de la relación, ¿verdad? Que simplemente se indique cuál es la relación y sea necesario encontrar esos elementos de la relación para poder construir el dígrafo y luego poder construir el diagrama de Hasse. Pero esencialmente, si se tienen ya los elementos de la relación, es fácilmente construible el diagrama de Hasse sin ninguna dificultad. Bien, con respecto a la construcción de diagramas de Hasse, ¿sí? Si hay alguna pregunta, no sé, me pueden comentar por acá. O si está claro, pues también, ¿verdad? Bien, vamos a continuar entonces y el siguiente contenido que vamos a revisar es la parte de las retículas, ¿sí? Que las retículas son definidas sobre un conjunto parcialmente ordenado en el que al tomar subconjuntos de dos elementos, ¿sí? Se puede encontrar un elemento que se conoce como mínima cota superior, ¿sí? Y un elemento que se conoce como máxima cota inferior, ¿sí? Es decir, un conjunto parcialmente ordenado es una retícula si existe un supremo y el ínfimo para cualquier subconjunto de dos elementos. Entonces, ahí tenemos el concepto de retícula, ¿sí? Si nos vamos al diagrama, vamos a tener que, por ejemplo, si tomamos del conjunto A, en este caso, que son 4 elementos, si tomamos los puntos A, B, ¿sí? Podemos ver que el supremo va a estar sobre los elementos que están por encima, ¿verdad? De ahí la importancia de que en el diagrama de Hasse queden orientadas las flechas hacia arriba, ¿verdad? Aunque no se escriban como tal. Y el ínfimo, ¿sí? Va a estar en los elementos que están por debajo de los elementos que conforman el subconjunto del conjunto parcialmente ordenado L en este caso, ¿sí? Ya por ahí les mencionaba la vez anterior el concepto tanto de supremo, de ínfimo, de una cota superior, de una cota inferior y todos esos elementos que son los elementos característicos de conjuntos que son ordenados. Entonces, estos elementos vamos a distinguirlos para poder clasificar si un conjunto parcialmente ordenado es o no una retícula,
¿sí? Les mencionaba por ahí también un par de teoremas sobre la existencia y unicidad de estos elementos, ¿sí? Y pues por ahí los pueden revisar también en el libro base de la asignatura, ¿sí? Bien, veamos en el ejercicio 3, vamos a analizar estos diagramas de Hasse y determinar si estos representan o no una retícula. Entonces, deberíamos garantizar que exista, ¿sí?, el supremo y el ínfimo. Bien, iniciando con el primer diagrama de Hasse, vamos a tener en este caso que analizar, ¿verdad?, todos los subconjuntos de dos elementos que podamos tomar y luego verificar que exista o no el supremo y el ínfimo, ¿sí? Ahora, en este caso y para este diagrama de Hasse vamos a tener que esta relación no representa una retícula si tomamos en este caso el conjunto o el subconjunto de dos elementos G, H, ¿sí? Veamos que no tiene una cota inferior, ¿sí? Es decir, no existe un elemento que esté por debajo, ¿sí?, de los elementos del subconjunto tomado, ¿sí? Por ejemplo, acá dibujado no existe un elemento por debajo, por lo tanto no hay una cuota inferior y por lo mismo pues no va a haber ínfimo, ¿sí? Si no existe una cuota inferior, pues no va a existir el ínfimo tampoco, ¿sí? Entonces, acá podríamos hacer la comprobación de, por ejemplo, si tomamos otros subconjuntos, por ejemplo, podemos tomar los subconjuntos, bueno, por ejemplo, el C, D, ¿sí? Si yo tomo ese subconjunto de dos elementos, yo puedo ver que hay algunas cotas superiores e inferiores, ¿verdad? Que las cotas superiores son los elementos que están por encima, ¿sí?, del subconjunto seleccionado, ¿sí? En este caso, vemos que para el subconjunto C, D, ¿sí?, tenemos las cotas B y A, que serían los elementos que están por encima, ¿sí? Ahora, como para calcular el supremo, ¿sí?, nosotros vamos a tomar la que esté más arriba, ¿verdad?, que sería el vértice A. Y si nos vamos a las cotas inferiores, ¿sí?, tendríamos por debajo varios elementos, ¿sí? Y de ahí nosotros seleccionamos el ínfimo, ¿sí?, que es el que está más abajo. Entonces, en este caso, ¿sí?, podemos deducir que como para un par, ¿sí?, un subconjunto de un par de elementos, no existe la cota inferior y por lo tanto no existe el ínfimo, de ahí que este diagrama no representa una retícula. Esta es, digamos, una forma de determinar la existencia o no de la retícula, ¿sí?, debido a la definición inicial que yo he proporcionado, ¿verdad? Por ahí en otros textos ustedes van a poder reconocer otras definiciones con las que utiliza otros elementos y otras operaciones para hacer la verificación de cuándo o no sobre un conjunto parcialmente ordenado se ha establecido una retícula. Ahora, en este caso, veamos en el segundo diagrama de Hasse, ¿sí?, si nosotros tomamos, ¿verdad?, cualquier subconjunto, ¿sí?, de dos elementos, nosotros podemos verificar si existe o no el supremo y el ínfimo,
¿sí? Verificando las cotas superiores e inferiores. ¿Qué pasa en este caso? Si tomamos nosotros cualquier par de elementos, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos el MO, ¿sí? Podemos definir las cotas inferiores, ¿sí? Que sería N en este caso, porque es la única que hay, sería cota inferior, y por lo tanto, pues, sería el ínfimo. Y sobre él, pues, están las cotas superiores, ¿sí? Y de ahí elegimos el supremo, ¿sí? Y como para cualquier par ordenado que se tome, existen esas cotas superiores e inferiores, y por ende existe el supremo. Entonces, aquí tendríamos que sobre este diagrama de Hasse está definida una retícula. Más adelante, cuando se trabajen sobre funciones booleanas, vamos a utilizar una segunda definición de retícula, que va encaminada a la noción de las operaciones de conjunción y disyunción, ¿sí? Sobre proposiciones lógicas de las que surgen las tablas de verdad, ¿sí? El concepto de un álgebra de Boole es en este caso un retículo que es distributivo y complementado. Y aquí tenemos un par de ejemplos de lo que es una álgebra booleana o un álgebra de Boole, así que también es un retículo. Recordemos que un retículo va a estar establecido sobre un conjunto parcialmente ordenado y cumple las propiedades distributivas y de complementos, ¿sí? Por ahí están algunas de las propiedades que van a estar cumpliendo esta noción de álgebra de Boole. En este caso, cuando es un álgebra de Boole, pues con solamente que cumpla la propiedad distributiva y de complementos, se define una álgebra de Boole, ¿sí? Bien, en el ejercicio 4, ¿sí? Vamos a tratar de determinar si el conjunto parcialmente ordenado de los divisores, ¿sí? En este caso de 27.370, conforma o no una álgebra booleana, ¿sí? Para este ejercicio y para determinar si es o no una álgebra booleana, vamos a hacer uso de uno de los teoremas que están por ahí en el libro base que se ha estado trabajando y que creo que tengo por acá. Permíteme, para que lo podamos observar. Bien, por acá lo tengo, se los voy a compartir para que vean. Y pues este ejercicio va en aplicación del teorema número 2, ¿sí? Que aparece en la página 262 del libro base. Y nos indica que en este caso, si tenemos una descomposición en factores primos de un número n cualquiera,
vamos a tener que si esos P sub I, ¿sí?, son todos primos distintos, entonces el conjunto de divisores de ese número representa una álgebra booleana, ¿sí? Entonces, para nuestro ejercicio, lo que vamos a hacer es realizar la descomposición en factores primos del número, y si en este caso todos los números son, en este caso, primos distintos, pues ahí vamos a tener que por el teorema 2 se representa una álgebra booleana. Entonces, en este caso, la descomposición en factores primos de 27.370, pues es nada más irlo descomponiendo, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar por acá la descomposición en factores primos. Se puede verificar que es esta que tenemos por acá. Y según el teorema 2 de esta página que les estaba mostrando acá, de la página 262, vemos que en este caso, este 27.370 es el número n, estos son los P sub I, y como en este caso veamos que pues todos son distintos, ¿sí? Por lo tanto, aquí tenemos entonces que el conjunto de los divisores de 27.370 conforman una álgebra booleana, ¿sí? Y ahí tenemos entonces terminado el análisis de este ejercicio con relación al concepto de álgebra booleana, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos trabajarlo a partir del concepto de retícula, nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, el conjunto de los divisores de 27.370, ¿sí? Empezar a realizar el dígrafo, luego el diagrama de Hasse, y garantizando que sea una retícula y que también cumpla las otras dos propiedades que les mencionaba para que sea una retícula y por lo tanto sea también una álgebra booleana. Pero pues este proceso es un poco más extenso porque incluso encontrar todos los divisores de 27.370 puede volverse un trabajo tedioso. Entonces tenemos en este caso el apoyo de este teorema 2, ¿sí?, para poder verificar, ¿verdad?, y comprobar que el conjunto de divisores de 27.370 es un álgebra booleana, ¿sí? Si queremos hacer la práctica con, por ejemplo, el conjunto de divisores de otro número que sea más pequeño, ¿sí?, puede hacerse de igual manera, ¿sí? Puede hacerse con el otro proceso que les mencionaba, pero en este caso, como este número es un poco grande, entonces ahí la importancia de estos teoremas. Bien, para definir, en el caso de álgebras booleanas finitas, tenemos la siguiente proposición, y es en este caso sobre un conjunto L, ¿sí?, sobre las que se están definidas dos operaciones que en este caso, ¿sí?, las podemos recordar con respecto a la conjunción y disyunción que veíamos ya en la parte de operaciones lógicas, ¿sí?, que satisfacen en este caso las propiedades conmutativas, asociativa, idempotencia y de absorción. Todas estas propiedades ya las mencionábamos al inicio de la asignatura en la parte de operaciones lógicas, todo el cumplimiento de estas propiedades. Entonces, si sobre un conjunto L, ¿sí?, tenemos definidas esas operaciones que satisfacen estas propiedades, y además sobre ese conjunto L se define la relación, en este caso, ¿sí?, X menor o igual que Y, si en este caso X o Y es igual a Y, ¿sí? En este caso, ¿sí?, recordemos que aquí ya cuando estamos trabajando con
la parte de álgebras booleanas, ya estamos entrando al trabajo sobre valores de verdad, ¿sí? Entonces, así definido, ¿sí? En L esta relación, podemos comprobar que L, con esa relación así definida, representa o define un retículo donde las operaciones de supremo e ínfimo, que son las que debe cumplir un retículo, vienen dadas por las operaciones conjunción y disyunción respectivamente, ¿sí? Y ahí tendríamos otra definición de retículo, ¿verdad? Que les decía adicionalmente a la que ya les mencionaba anteriormente, ¿sí? Esta sería sobre la que se va a estar trabajando la parte de funciones booleanas que más adelante vamos a revisar. Entonces, a mención de siempre la parte de álgebras booleanas, ¿sí? A partir de un conjunto L sobre el que se establece una relación, ¿sí? Que representa un retículo, ese retículo va a ser distributivo si cumple que para cualesquiera 3 elementos en el conjunto se verifican las operaciones siguientes, ¿sí? Y ahí tenemos estas dos operaciones, que estas operaciones son operaciones booleanas, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir que estos elementos que tenemos por acá, estos son valores de verdad, ¿sí? Por lo tanto, el resultado pues va a ser un valor de verdad. En el ejercicio 5, pues vamos a tratar de aplicar las reglas de aritmética booleana, que son un conjunto de propiedades, ¿verdad? Para trabajar sobre funciones booleanas. En este caso, se nos da un polinomio, ¿sí? Un polinomio booleano, y se nos pide verificar que son equivalentes. Entonces, a partir de las propiedades que ya están por ahí enumeradas también en el libro base, se puede comprobar que este polinomio que tenemos por acá, ¿sí? Es equivalente a este otro, a X o Y, ¿sí? Entonces tengo por acá, así desglosado, el paso a paso, ¿sí? Veamos que en este caso, vamos a partir de el primer polinomio, ¿sí? En forma extendida. Este es el primer polinomio y lo que vamos a hacer es simplificarlo, ¿sí? Ahora, vamos a aplicar diferentes propiedades, ¿sí? Con relación a las reglas de aritmética booleana y tratar de simplificar este polinomio, ¿sí? Lo primero es, en este caso, como tenemos por ahí, vamos a tratar de ir simplificando las operaciones que tenemos entre corchetes, ¿sí? Y tenemos ahí ciertas operaciones que nos permiten simplificar para el siguiente paso. En el segundo paso, pues simplemente eliminamos los corchetes para poder resolver las operaciones de conjunción y disyunción y poder aplicar las reglas de asociatividad, ¿sí? En este caso, en el siguiente paso, yo voy a tomar X y Z y X y Z' y las voy a asociar. Aquí veo la propiedad asociativa, ¿verdad? De igual manera, voy a asociar Y' o Z y Y y Z, ¿sí? Las asocio, propiedad asociativa, y veo que esta propiedad sería la propiedad distributiva para el siguiente caso, ¿sí? En el siguiente paso nosotros tendríamos que X y Z o X y Z' sería X y Z o Z'. Ese sería el resultado de la operación con base a las reglas de la aritmética booleana. Y de la misma manera vamos a tener que
para y' o z', tendríamos la siguiente simplificación. En este caso, veamos que el único que se ha hecho acá es aplicar la regla de complementos, ¿verdad? Entonces, tomamos y', el complemento de y' pues va a ser y, y el complemento de z va a ser z', ¿sí? En el siguiente paso, ¿sí?, aplicamos la regla de idempotencia y vamos a tener que z o z' equivale a 1, ¿sí? Es decir, un número y su complemento van a ser 1. Y en el siguiente caso, pues vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces tendríamos que esto se convierte en y y z' o y y z, tendríamos y y z' o z, que nuevamente z' o z se convierte en 1, ¿sí?, a partir de las reglas, y finalmente se convierte en este caso, x y 1 se convierte en x, y finalmente tendríamos que y y 1 se convierte en y, lo que culmina en tener x o y. ¿Sí? Y ahí se ha simplificado el polinomio dado al polinomio reducido, ¿verdad?, a partir de las reglas de aritmética booleana. ¿Sí? Entonces es necesario tener a la mano todas esas propiedades que también van por ahí en el libro base. Ya se las voy a mostrar en qué página están. Están en la página 263. Sí, se las voy a mostrar por acá. ¿Sí? Acá tenemos las propiedades. ¿Sí? Como veíamos en el ejemplo 6, en este caso, aparece la propiedad de involución, las propiedades de Morgan, que son el complemento de x', el complemento va a ser x, y así tenemos también las leyes de Morgan, y acá al final tenemos toda una lista de propiedades, ¿verdad?, que son las que estamos aplicando en este caso. Por ejemplo, la propiedad número 5, la que aplicamos ahorita también, la propiedad número 5, y la propiedad, la 9, también la utilizamos, y son todas estas propiedades las que se han estado utilizando. Estas son todas las propiedades que ustedes van a utilizar para trabajar la parte de la aritmética booleana, ¿sí? Bien, continuando, llegamos a la parte de los mapas de Karnoff. Los mapas de Karnoff pues nos brindan un procedimiento ecosistemático que nos ayuda a simplificar expresiones booleanas, o sea, resultados de funciones lógicas, ¿sí? A partir de estos mapas de Karnoff, si tenemos un mapa de Karnoff, nosotros podemos establecer la forma de la función lógica que está representado en ese mapa de Karnoff. Y asimismo, de una función lógica, nosotros podemos establecer el mapa de Karnoff. Entonces, si aprendemos a aplicar estos mapas de Karnoff, nos puede ayudar a simplificar de manera pertinente algunos polinomios booleanos, ¿sí? Entonces, esta simplificación nos va a ayudar a poder representar
las expresiones como sumas de productos y productos de sumas más simples a la función lógica conocida. Entonces, con estos mapas de Karnoff, lo que nosotros vamos a buscar es simplificar a su mínima expresión, ¿sí?, las funciones lógicas, aplicando de igual manera las reglas y teoremas del álgebra de Boole, que ya están por ahí en el libro base. Hay algunas propiedades ya se las mostré. Entonces, para la construcción de estos mapas de Karnoff, es de tener en cuenta, si es posible, pues algunas de las propiedades que más se utilizan se van a memorizar de alguna manera, ¿verdad?, a medida de que se estén utilizando. Como les decía, cuando tenemos ya establecido un mapa de Karnoff que se construye a partir de una tabla de verdad, ¿sí?, nosotros podemos realizar el proceso de simplificación de la función. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, primero, ubicar en el mapa las celdas adyacentes que contienen números 1, ¿verdad? Entonces, recordemos que los 1 van a representar si se da o no la relación entre los elementos. Estos números 1 se van a ir agrupando de 2 a 2, o de 4 o de 8, ¿sí? Siempre en formas de 2 a la n, ¿verdad?, dependiendo. Entonces, el mínimo grupo que se puede conformar es de uno solo, ¿sí? Podemos tener un grupo de un solo 1, de 2, de 4, de 8, etc. Para trabajar con mapas de Karnoff, ya les voy a mostrar la cuadrícula que se forma, y en esta cuadrícula lo que vamos a ubicar son las celdas donde aparecen representados el número 1, que son representaciones de las tablas de verdad. Entonces, con esos agrupamientos de los 1, nosotros vamos a simplificar la función booleana establecida o representada en el mapa de Karnoff. Entonces, por ejemplo, cuando se trabaja con 3 variables, como en este caso, que las variables son A, B y C, recordemos que para 3 variables hay una representación en tablas de verdad, ¿sí? Entonces, de esa representación de la tabla de verdad para 3 variables, ¿sí?, se obtiene el mapa de Karnoff, ¿sí? En este caso, para 3 variables, nosotros vamos a tener que en cada una de las posiciones, ¿sí?, va a estar un elemento 1 o 0, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos el elemento asociado a 0, 0, 0, ¿sí?, va a tener el número 1, ¿sí?, y así sucesivamente se van llenando todos los elementos, dependiendo de la función booleana, o en este caso va a ser la proposición compuesta que se esté trabajando en tablas de verdad, ¿sí? Ya teniendo todo ese resultado, nosotros lo podemos establecer en un mapa de Karnoff para poder representar de manera más simple la función booleana. Digamos que los mapas de Karnoff, en síntesis, son una forma de simplificar polinomios booleanos o funciones compuestas, ¿verdad? Ahora, la simplificación consiste en ubicar o agrupar las celdas en donde aparezcan números 1, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta que esta cuadrícula que se forma, por ejemplo, en el caso de 3 variables, va a ser una casilla, una cuadrícula con 8 celdas, ¿sí?, en las cuales nosotros vamos a notar siempre que los lados pues van a ser adyacentes. Es decir, yo puedo imaginarme la cuadrícula como una página de papel
que se puede enrollar, ¿sí? Por ejemplo, si agarro una cuadrícula en una hoja de papel, yo puedo enrollar la hoja de papel y hacer coincidir este lado, ¿sí? Con el lado de abajo, ¿sí? Y si hago coincidir es el lado superior con el inferior, ¿sí? Yo voy a tener a este 1 y este 1 adyacentes, ¿sí? Por lo tanto, estos dos números 1 se pueden agrupar, ¿sí? De igual manera, yo puedo doblar o enrollar la página del otro lado, como sería tomando este lado y este otro, ¿no? Entonces, si enrollo la hoja de papel, yo tendría que, puedo hacer coincidir este 1 con este, ¿sí? Ahora, esta noción o este conocimiento me sirve para entender que lo que yo voy a hacer es agrupar los unos en grupos de la mayor cantidad posible. Por ejemplo, yo necesito o yo puedo hacer la agrupación, por ejemplo, iniciando con un solo 1, ¿verdad? Pero si es posible, yo voy a formar el grupo con la mayor cantidad de unos posibles. Entonces, por ejemplo, ya tengo marcados por acá algunos agrupamientos, ¿no? Entonces, pudiese haberse tomado estos grupos de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, pude tomar estos dos, ¿sí? Y tomar este por aparte, este otro aparte y este otro aparte, ¿verdad? Pero la idea es siempre tomar la mayor cantidad de unos posible, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a tratar que por lo menos solo me quede un 1, ya definitivamente si no lo puedo asociar con otro. Pero en este caso, sabiendo que yo puedo doblar la página y hacer coincidir dos unos, entonces de ahí surge este grupo en morado, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si yo hubiera tomado este agrupamiento, me hubieran quedado 3 grupos de un solo 1. Y como les menciono, la idea es tomar la mayor cantidad de unos posibles, ¿sí? Por lo tanto, se tomó a bien la ordenación que pueden observar por acá, ¿sí? En morado hay 2 unos, en verde hay 2, en celeste hay 2 también. ¿Sí? Siempre se van a tomar la mayor cantidad de unos posibles. A partir del establecimiento de estos grupos, nosotros vamos a hacer el establecimiento de la forma que tendría el producto de las variables. Entonces, en este caso, yo voy a encontrar para cada uno de los grupos en cuál de las casillas existe un cambio de 0 a 1. Entonces, cuando se haya ese cambio, ¿sí? Entonces esa variable no se va a tomar, ¿sí? Y si no existe un cambio, pues se va a tomar, ¿sí? Entonces, si la variable está en 0, pues se va a escribir, y si la variable está en 1, pues se va a escribir con complemento, ¿verdad? Y así se va a trabajar un mapa de Karnoff. Por ejemplo, a partir de este mapa de Karnoff, yo puedo establecer la función booleana que está representando, ¿sí? Entonces, recordemos que este mapa de Karnoff se construye a partir de la tabla de verdad para 3 variables, ¿sí? Por ahí en la tarea me parece que les asigna una tabla de verdad con 3 variables y un resultado de una operación que van a tener que representar en un mapa de Karnoff. Ya lo vamos a revisar más detenidamente el ejercicio de la tarea si no lo han revisado, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo anterior teníamos
3 variables. Entonces, podemos también tener problemas en los que estén relacionadas 4 variables, ¿sí? Entonces, ahí tenemos 4 variables A, B, C, D, y el S pues sería el resultado de la función booleana, ¿verdad? Aplicada a los elementos A, B, C y D, ¿sí? Y así pues se puede llenar el mapa de Karnoff. Por ejemplo, veamos que la primera parte, ¿sí?, de la tabla de verdad, que es esta, tomando las 4 variables, ¿sí?, tenemos que ubicar en la posición 0, 0, 0, el resultado es X, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es ir y buscar en el mapa de Karnoff esa posición y rellenarla con el valor asociado con base en la tabla de verdad, ¿sí? Voy a borrar por acá para que se vea y voy a subrayar nada más el primer elemento para que vean cómo se llena el mapa de Karnoff. Por ejemplo, tenemos el primer resultado, ¿sí? Entonces, como las variables A, B, C y D están todas en 0, yo voy a buscar, veamos que aquí tengo AB y tengo CD, entonces voy a buscar en donde las 4 variables estén en 0 y 0, ¿verdad? Que sería acá y acá. Por lo tanto, en esa casilla va a ir el valor, en este caso X, ¿sí?, que es este que tenemos por acá, ¿sí? Y ahí tenemos el primer valor. Entonces, por ejemplo, veamos otro valor, para que observen cómo se llena un mapa de Karnoff. Por ejemplo, tomemos 1, 0, 1, 1, ¿sí? Buscamos las variables en orden, ¿verdad? La variable A tiene que estar en 1, la variable B tiene que estar en 0, la variable C tiene que estar en 1 y la variable D tiene que estar en 1. Entonces busco en qué posición están en ese orden. Entonces busco en el mapa de Karnoff y tengo que AB en 1, 0 estaría acá, CD en 1, 1 estaría acá, ¿sí? Y hago la intersección y veo que el elemento que está en esa casilla es el elemento 0 que coincide con este elemento, ¿sí? Asimismo, podemos verificar que al tomar cualquier otro valor, ¿sí?, por ejemplo, lo voy a hacer en anaranjado, ¿sí?, las casillas que tengo en anaranjado, solo voy y busco en donde la variable A está en 0, la variable B está en 1, la variable C está en 0 y la variable D está en 0, ¿sí? Entonces, A y B, 0, 1 estaría acá, C y D, 0, 0 está acá, ¿sí? Y la coincidencia con el valor de X que va a contener el mapa de Karnoff, ¿verdad? Entonces, si ven, acá tengo prácticamente 16 resultados para una función booleana. Entonces, la idea de utilizar el mapa de Karnoff es establecerlo de la manera más simple posible. Entonces, el proceso para simplificar una función mediante un mapa de Karnoff es, primero, definir los elementos, ¿verdad? ¿Sí? Si tengo yo la tabla de verdad, ¿sí?, puedo llenar el mapa de Karnoff, así como se los he explicado, y luego de que se tienen ya todos los datos, que pueden ser ceros o unos, ¿verdad? Porque son funciones booleanas, solo pueden tener un valor 0 o 1, ¿sí? Lo que se hace es agrupar los unos de modo que se tomen siempre la mayor cantidad de unos adyacentes, ¿verdad? En formas de, primero, 1, 2, 4, 8, 16 y así, ¿verdad? Así sucesivamente la cantidad de unos que se pueden tomar. Entonces,
Acá en este mapa de Karnoff, que está en la figura, ya están agrupados por ahí los unos, ¿sí? Entonces, lo primero es agrupar los unos, si es necesario hacer coincidir los unos de la parte superior con los de la parte inferior se hace, y los extremos, ¿verdad? Los lados también se pueden hacer coincidir para formar la mayor cantidad de unos en el grupo. Y siempre el orden en las variables debe cumplirse de que sean adyacentes, ¿verdad? Ya sea con el doble S, ¿sí? No, es decir, no se pueden tomar, por ejemplo, los unos que estén en diagonal, ¿verdad? Como por ejemplo esto no se puede hacer, ¿sí? Siempre tienen que ser adyacentes. Y lo que vamos a ir visualizando es que en cada una de las variables que se esté tomando que haya un 1, no haya un cambio en el valor de 0 a 1, ¿verdad? ¿Sí? Si el valor de la variable se mantiene en el mismo, se va a tomar, y si hay un cambio de valor, pues no se va a tomar, ¿sí? Con un solo cambio de valor ya no se va a tomar la variable en la simplificación de la función. Bien, en esta siguiente ilustración les muestro cómo harían la combinación de los elementos, ¿verdad? Esto es solo para ubicar qué elementos tendrían que asignar en cada una de las posiciones, porque recordemos que estos son las posiciones o los elementos de la tabla de verdad, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a ir ubicando dependiendo en dónde estén los unos, ¿no? A partir de la función booleana, ¿sí? Entonces, se ubican todos los 1 y los demás se rellena con 0, ¿verdad? Esa es la idea principal para el llenado de un mapa de Karnoff. Y pues luego el siguiente paso es realizar la simplificación con base en el agrupamiento de los unos. Por ejemplo, tenemos por acá en la tabla número 2 un mapa de Karnoff ya lleno, ¿verdad? Entonces, lo primero para poder hacer la simplificación sería establecer, ¿sí?, los grupos de unos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo puedo tomar estos 4, ¿sí? Y otro grupo que podría tomar sería este, ¿sí? En este caso, pues no es necesario hacer dobleces o enrollar la página para ningún lado, porque no nos coincidirían otros grupos de 1. Entonces no hay necesidad, pero de haberla, pues hay que hacerla, ¿sí? Y de ahí nosotros vamos a realizar la simplificación dependiendo de si las variables cambian o no de valor, ¿sí? Cuando me refiero al cambio de valores, que cambian de 1 a 0 o de 0 a 1. Ahora, cuando ya se ha definido el mapa de Karnoff y se han realizado los grupos de unos, ¿sí?, se va a decidir si se va a desarrollar la función como suma de productos, ¿sí?, o si por el contrario se va a desarrollar como producto de sumas, ¿sí? Generalmente se toma siempre los términos mínimos, que es la representación como suma de productos, donde tomamos los unos, ¿verdad? Y si queremos nosotros desarrollarlo como producto de sumas, nosotros vamos a ubicar los ceros, ¿sí? Pero como les decía, ahorita como vamos a agrupar los unos, pues vamos a representarlo como suma de productos, ¿sí? Vamos a realizar los grupos y todos los unos o los ceros, dependiendo de cómo se quiera representar, van a estar en algún grupo. En este caso nosotros lo estamos haciendo con unos, ¿sí? Y el número de grupos debe ser el menor posible. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque probablemente, y dependiendo del análisis que se haga,
se puede reducir, por ejemplo, alguien puede hacer 5 grupos, pero alguien más a través de algunas adyacencias, de hacer, de enrollar la página para un lado o para el otro, pueda hacer coincidir otros grupos. Entonces, se puede reducir la cantidad de grupos a la menor cantidad posible, ¿sí? Entonces, entre más pequeño sea el número de grupos, pues es mejor la simplificación, ¿verdad?, de la función. En cada uno de los grupos, nosotros nos vamos a fijar en las variables que aparecen complementadas, ¿verdad? Las que aparecen por complementos y las que no están complementadas, y estas las vamos a simplificar, ¿sí? Cada uno de los grupos va a ser uno de los sumandos, ¿sí? O sea, de cada uno de los grupos vamos a formar un producto y estos van a ser los términos de la sumatoria. Entonces, en este caso, como lo vamos a trabajar como términos mínimos, entonces tomamos en cuenta los grupos de 1. Entonces, una vez que eliminamos las variables que se pueden simplificar, ¿sí?, entonces el operando lo vamos a completar, ¿sí? Si la variable está complementada, pues vamos a poner un 0. Si la variable no está complementada, pues sería un 1. ¿Sí? Y mediante estos pasos nosotros podemos obtener la simplificación de las funciones mediante los mapas de Carnot. Bien, en este último ejercicio tenemos ya establecido, ¿verdad?, un mapa de Carnot de una función, ¿sí?, de una función que no sabemos cuál es, pero ya está establecido el mapa de Carnot. Entonces, la idea acá es escribir una expresión booleana para esta función que sea una simplificación. Entonces, ya están agrupados acá, ¿sí? Veamos que ya están agrupados los unos, ¿sí? Y tenemos por acá, este sería un grupo. Si vemos este, sería uno mismo con este, ¿sí?, porque es el resultado de enrollar la hoja por los lados y hacer coincidir esos dos unos, ¿sí? Y el otro grupo sería este. O sea, tenemos 3 grupos y por lo tanto vamos a formar 3 productos, ¿sí? Y esos 3 productos pues van a ser los términos de la sumatoria. Y ahí vamos a tener nosotros la expresión booleana de la función ya simplificada, ¿sí? Veamos que puede ser, o lo podemos hacer más fácil, denotando como en las láminas anteriores las diferentes posiciones que vamos a estar analizando. Y en este caso veamos que, bien, por ejemplo, si tomamos la variable x, ¿sí?, si tomamos la variable x, ¿sí?, que sería estos valores, vamos a tener, si todo esto, si toda esta parte es x, pues el complemento sería toda la parte de arriba, ¿no? Entonces, por eso aparece x complemento en la parte de arriba, ¿sí? Y asimismo podemos hacer el análisis para todas las variables, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer para la simplificación es lo siguiente. Como ya tenemos agrupados los unos, pues lo único que vamos a hacer es, les voy a duplicar la diapositiva para hacerlo un poco más detallado. Permítanme.
Bien, tenemos por acá el mapa de Karnoff. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es verificar, ¿no?, en cuál de las posiciones el valor de la variable sufre o no un cambio. Entonces, como ya definimos, cada uno de los grupos que se han formado van a ser los términos, ¿sí? Permítanme que no me permite editar acá. Ahí está. Bien. Tenemos los tres grupos, ¿no? Entonces, vamos a tomar el primer grupo, que sería, en este caso, el grupo conformado por 4 unos, ¿sí? Y veamos que, en este caso, las variables que nosotros vamos a estar simplificando son las siguientes. Las voy a poner por acá para que tenga la misma forma del mapa de Karnoff. Aquí tendríamos Z y W y tendríamos X y Y, ¿sí? Quiere decir que en este caso nosotros tomaríamos los valores de cada una de las variables dependiendo en qué posición estén, ¿sí? Voy a marcar por acá las posiciones, que serían 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. ¿Sí? Y recordemos pues que esta forma de escribirlo así de esta manera son las formas o los valores de verdad que puede tener cada una de las variables. Por ejemplo, para dos variables x, y, las únicas opciones que tengo son 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. De igual manera, para z y w, tengo las opciones 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. ¿Sí? Entonces, al tomar el primer grupo de unos, voy a tener el primer término. Entonces, voy a definir si va a ir cada una de las variables. Por ejemplo, aquí tengo las variables X, Y, Z y W. ¿Sí? Entonces, si analizo la variable X, ¿sí?, voy a tener que en este caso la variable X es el primer valor, ¿verdad? ¿Sí? Es este y este, con relación al grupo de los 1. Entonces, estaría trabajando sobre esta sección, ¿no? Estaría trabajando sobre esta sección y sobre esta sección, ¿sí? Entonces, esos son los elementos que voy a analizar. Ahora, la X, veamos que en cada uno de los valores de 1, y que tenemos este 1 y este y este y este, el valor de X siempre se mantiene en 0, ¿sí? Por lo tanto, la X va a ser parte del producto y como tiene valor de 0, va a ir como X complemento y se le pone la X', ¿sí? De igual manera, nosotros vamos a verificar si para la variable Y hay o no un cambio de valor. Entonces, si hay un cambio de valor, la variable no se incluiría en el producto. Entonces, veamos qué pasa con la variable Y. Entonces, la variable Y es la segunda de las variables y vamos a analizar qué pasa con la variable Y. La variable Y, veamos que en este caso tenemos 0 y tenemos 1. Entonces, hay un cambio de valor, ¿sí? Por lo tanto, esta variable Y no va a ser parte del producto, ¿sí?
De igual forma, voy a analizar la variable z y veo que la variable z es el primero de los elementos de la parte de arriba y voy a analizar si hay o no un cambio, ¿no? Entonces, veamos que para z, ¿sí?, se mantiene en 1, ¿sí? No hay un cambio de valor, por lo tanto, la variable z va a ser parte del producto. Ahora, como la variable z tiene valor 1, entonces no va a llevar el complemento o va a ir la z de manera sencilla, no va a ir con complemento, ¿no? Entonces, así nos quedaría. Y finalmente vamos a analizar la variable w, que es la última de las variables. Entonces, esta variable la vamos a analizar siempre en la sección donde están los unos, ¿verdad? Entonces, analizamos, aquí tenemos 0 y tenemos 1. Entonces, por lo tanto, hay un cambio de valor. Y debido a eso, pues la letra W no sería parte del producto, ¿sí? Por lo tanto, este término se convertiría en X' y Z, ¿sí? Porque es un producto, ¿verdad? Entonces, así quedaría el primero de los términos. Ahora, el mismo análisis haríamos para cada uno de los grupos. Ahorita ya terminé con el primero de los tres, que sería el de 4 unos, ¿sí? El segundo va a ser, voy a analizar este de la parte de abajo, ¿sí? Y nuevamente voy a ubicar X, Y, Z y W y verificar si va a ser parte o no esas variables de la función ya simplificada. Entonces, en el caso de la variable X la tengo acá en 1, ¿sí? Y veo que ahí pues no hay un cambio de valor, entonces por lo tanto la X va a ser parte del producto. Si analizo la variable Y, ¿sí?, la variable Y pues está en 0, entonces por lo tanto va a ser parte del producto. Y como está en 0 su valor, pues va a ir con complemento, ¿sí? De igual manera, con la variable Z, ¿sí?, voy a verificar, ¿sí?, que en la variable Z tengo 0 y tengo 1, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay un cambio de valor y debido a eso, la variable Z no sería parte del producto. De igual manera, con la variable W, reviso los valores que tiene y veo que tiene el 1 y tiene el 1, ¿sí? De igual manera, no hay un cambio de valor, por lo tanto, se incluye el W en el producto, ¿sí? Y como el valor que tiene es 1, ¿sí?, ahí tendríamos el término X, Y, W, ¿sí?, como es producto, ¿verdad? La función es el Y, ¿sí? Y para el último grupo, ¿sí?, el último grupo que vamos a analizar sería el grupo de los últimos dos 1. Lo voy a marcar por acá, ya está marcado por ahí, pero lo voy a terminar de remarcar para que se visualice sobre cuál estamos trabajando. Entonces, aquí tenemos que vamos a analizar esta sección. Vamos a trabajar esta sección de manera horizontal y de manera vertical analizaríamos esta sección y esta, porque nos vamos a enfocar en qué posición están los unos, ¿sí? Entonces, nuevamente, el término X, Y, Z, W, ¿sí? Vamos a analizar cada una de las variables. Por ejemplo, la variable X, ¿sí? La variable X se mantiene en 1 para los dos valores, ¿no? Por lo tanto, X va a ser parte
del producto y como el valor que tiene es 1, entonces iría normal el X, sin complemento. De igual forma, el Y, ¿sí?, se mantiene en 1, ¿sí? Por lo tanto, también sería parte del producto. Y en el caso de la variable Z, veo que para el primer 1, ¿sí?, el valor de Z está en 0, y para el segundo 1 el valor de Z está en 1, por lo tanto hay un cambio de valor y esta variable no iría o no sería parte del producto. Finalmente, para la variable W, tengo que para el primer 1 el valor que tengo es 0 y para el segundo tengo 0. ¿Sí? Por lo tanto, W sería parte del producto y como ambos valores en la variable están en 0, entonces iría con complementos. Quiere decir que este término se convertiría en X, Y y W, complemento. ¿Sí? Ahora, como ya tengo los tres términos de la función ya simplificada, yo lo único que tengo que hacer ahora es sumarlos, ¿no? Entonces, sumo los términos, que sería X' y Z, y recordemos que para la sumatoria, la operación que tenemos establecida es la operación de disyunción. Entonces, por lo tanto, la estableceríamos de esta manera, ¿sí? Sumamos todos los términos. Y ahí tendríamos el mapa de Karnoff de la función ya simplificada, ¿verdad? La función simplificada del mapa de Karnoff, ¿sí? A partir de una función booleana, ¿sí? Ahora, esta es, digamos, el procedimiento para simplificar funciones booleanas mediante un mapa de Karnoff, ¿sí? Ahora, por acá creo que les tenía ya les voy a poner en síntesis cómo quedó ya la función, ¿sí? Así en limpio para que tomen nota. Como es una función booleana de 3 variables, ¿sí?, se escribe así y quedaría de esta manera: X' y Z, o X, Y, y W, o X, y W', ¿sí? Y así nos quedaría la función simplificada mediante un mapa de Karnoff, ¿sí? Recordemos que la función que nos denota en la sumatoria, pues es esta función de disyunción. Entonces, ese sería el procedimiento para simplificar una función mediante los mapas de Karnoff, ¿sí? No sé si hay dudas o consultas sobre eso. Si no, vamos a revisar un poco las consignas de las tareas para dar así orientaciones generales de su solución. Bien, les voy a compartir entonces, creo que por acá tengo la consigna de las tareas. Y las vamos a revisar las consignas para orientar un poco la solución. Tarea 3, esta está por acá. Miren, las tareas 3 y 4, recordarles, ¿verdad?, que va para la fecha de entrega del 13 de junio, ¿sí? Entonces, por acá aún está la fecha de entrega del 12, pero porque así se presentó la consigna, ¿verdad? Pero ustedes ya saben que ya se ha dado hasta el 13. Entonces,
En el primer problema, ¿sí?, da dos grafos, ¿sí? Se van a definir y de manera explícita, ¿verdad? Indicar si en la figura hay un circuito de Euler, hay una trayectoria de Euler o ninguno de los dos, ¿sí? Recordemos que en el caso de los circuitos de Euler estamos hablando de que se recorren todos los vértices, ¿sí? Y en los circuitos hamiltonianos, pues vamos a atravesar los vértices una sola vez, ¿sí? Entonces vamos a analizar las trayectorias con base en un par de teoremas que por ahí estaban en la unidad número 5, así que prácticamente esa sería la idea de solución, aplicando los teoremas dependiendo de la cantidad de vértices que tenga el grafo, ¿verdad? Entonces, con base en esa idea de la cantidad de vértices que tenga, entonces ahí podemos definir si hay o no un circuito de Euler, si hay una trayectoria de Euler o si no hay ninguno de los dos. Asimismo, con circuitos hamiltonianos, si hay una trayectoria de Hamilton o si no hay ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces, eso con respecto al primer ejercicio. En el segundo problema ya se da, ¿sí?, el conjunto A y la relación es la relación de divisibilidad, ¿verdad? Entonces se va a determinar si esta relación de divisibilidad representa una relación de orden parcial sobre A. Entonces se van a analizar, ¿sí?, por pares los elementos, recordemos, y verificar si están o no relacionados. Por ejemplo, puedo tomar el par ordenado 1,2 y veo que sí pertenece a la relación el par ordenado 1,2 porque 1 divide a 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, del par ordenado 5,2, ¿sí?, entonces ese par ordenado no correspondería a la relación porque 5 no divide a 2, ¿verdad? Y así sucesivamente ustedes van a encontrar los elementos de la relación y para verificar si es una relación de orden parcial se necesita verificar las tres propiedades de, primero propiedad reflexiva, luego la antisimétrica y luego la transitiva, ¿sí? También se pide el diagrama de Hasse. Entonces, para hacer el diagrama de Hasse hay que hacer también el dígrafo, ¿sí? Entonces, para hacer el dígrafo es necesario construir o determinar los elementos de la relación, ¿verdad? Que van a ser los pares ordenados que concuerden con la relación de divisibilidad. Ya por ahí les mencionaba un par de ejemplos. También se les pide verificar si esa relación representa una retícula y determinar el elemento máximo y mínimo. Entonces, teniendo ya el diagrama de Hasse, es fácil determinar el máximo y mínimo para cada par de elementos o de los vértices que van a estar tomando. Recordemos que para calcular máximo y mínimo se estarían tomando subconjuntos de el conjunto A, ¿sí? Y verificar las relaciones que hay o no entre ellos. Con respecto al problema 3, es lo que les mencionaba, ¿no? Aquí hay tres variables, ¿sí? Hay una tabla de verdad y hay un resultado de evaluar una función booleana, ¿sí? De esas tres variables hay un resultado por acá que sería la cuarta columna, ¿sí? Y lo primero que se va a hacer es construir el mapa de Karnoff. Entonces ya les mostraba por ahí cómo se llena el mapa de Karnoff, ¿sí? Luego de que esté lleno el mapa de Karnoff, tendrían que agrupar los unos, ¿sí? Y luego determinar los términos, ¿sí?, de la sumatoria que van a ser parte de la función ya simplificada, ¿sí? Entonces eso es lo que les pide, llenar el mapa de Karnoff y
obtener una expresión booleana para la función ya simplificada. ¿Sí? Y en el último problema se trabaja con D sub 63, que recordemos que son los divisores de 63. ¿Sí? Y les pide también dibujar el diagrama de Hasse de la retícula. ¿Sí? Entonces aquí tendrían que calcular primero los divisores de 63. Luego dibujar el dígrafo y de ahí obtener el diagrama de Hasse. ¿Sí? Y en el literal B tendrían que demostrar o refutar la afirmación. Es decir, en este caso, verificar si D sub 63 con esta relación así definida de los de divisibilidad, ¿sí? Representa o no una relación de orden parcial, ¿sí? Entonces, nuevamente hay que verificar las tres propiedades de la definición de orden parcial y ya con eso se verifica o se va a demostrar o se va a refutar la afirmación, ¿verdad? Entonces, si una de las propiedades no se cumple, definitivamente no se va a tener una relación de orden parcial, ¿sí? Y esto con respecto a la tarea número 3, ¿verdad? Que son 4 problemas por ahí. Están relativamente sencillos de hacer con la información que se les ha brindado y si creo que de todos estos problemas se ha explicado por ahí algún ejercicio durante las tutorías. Si tienen igual alguna duda, yo voy a estar subiendo la grabación de la tutoría del día de hoy para que la revisen más detenidamente y puedan tomar notas o apuntes para la solución de los problemas. Y veamos en cuanto a la tarea 4, ¿sí? Esta tarea 4 ya es parte de la unidad número 7. La unidad número 7 va encaminada a la noción de árboles, pero tiene que ver igual con la noción y la parte de los dígrafos, ¿no? Ya con otras restricciones para convertirlos o definirlos como con el concepto de árbol, ¿no? Entonces, ahí en el libro base pueden revisar el concepto de altura, ¿sí? De un árbol, las hojas del árbol, cuántos subárboles contienen al vértice V sub 4 y así sucesivamente todos estos conceptos, ¿no? Entonces, lo principal acá es ir y revisar estos conceptos para que se puedan resolver la tarea número 4, que sería también para el 13 de junio. Como solamente es un ejercicio, creería yo que no va a haber mayor problema, con tal que vayan a revisar los conceptos y los sepan aplicar. Igualmente, si hay alguna duda, pueden consultar, yo voy a estar pendiente. Y con esas, pues tendríamos ya las actividades, ¿verdad? El día de mañana, con respecto a la autoevaluación, yo les estaría informando cuando ya esté habilitada. Ustedes estén pendientes siempre de cuando se les notifique ahí que pueden ingresar. Entonces, a veces siempre hay dificultades que se les estén informando. Entonces, quedo al pendiente también de confirmarles la fecha de la realización del parcial para que estén pendientes y no sé si hay preguntas con respecto a las actividades o a contenidos. Si no hay, iríamos ya culminando con la sesión de tutoría número 6 y pues no me resta más que, como esta es la última sesión, pues agradecerle su asistencia a cada una de las tutorías. Sé que a veces por otras obligaciones no es posible estar en todas las reuniones, pero pues en la medida en la que se tenga la disciplina, ¿verdad?
de estudio y de aprendizaje autónomo, pues se van a lograr los objetivos en cada una de las asignaturas. Pregunta Catherine si, bueno, las tareas, las 3 y 4, las 2, se va a poder entregar hasta el día 13, ¿sí? Les había dicho yo que el 12 era para la tarea 3 y el 13 para la tarea 4, ¿verdad? Pero ya me confirmaron de coordinación que las dos tareas se pueden entregar hasta el día 13, ¿sí? Bien, y pues como les decía, esta es ya la última tutoría, entonces agradecerles su asistencia a las reuniones, animarles, ¿verdad?, a que sigan dentro del proceso de formación. Creo que en la modalidad es muy exigente de ustedes como estudiantes porque pues en la mayoría de trabajo fuerte va de su parte, entonces hay muchas ocasiones que tienen que rebuscarse de alguna manera para comprender algunos contenidos que no se alcanzan a abordar en las tutorías o a veces aún en las tutorías no se comprenden completamente. Entonces, la habilidad de poder formarse también en el aprendizaje autónomo, ¿verdad? En cómo buscar información, técnicas de estudio, entonces todo eso influye en los resultados al final. Entonces, de mi parte, pues animarles a que sigan avanzando en cada una de las asignaturas, desearles mucho éxito en todas las asignaturas que llevan y pues animarles y espero pues verlos muy pronto también ya como profesionales también, pues ese es el objetivo que creo que todos persiguen y pues desearles todos los éxitos y bendiciones también, desearles que pasen una feliz noche y pues cualquier consulta o comentario pues pueden hacérmelo llegar, así pues yo estoy pendiente de sus consultas y sus comentarios. Esta ya es la última reunión, pero igual yo sigo pendiente de cosas. Bien, entonces quedaríamos por ahí. Agradecerles a Muchas gracias, licenciada. Que pase feliz noche.